Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor y nos encontramos con un nuevo video y he reformado el estudio. Tenía ganas de cambiar un poco, no me gustaba mucho el otro estudio con esa cortina. Voy a poner el celular en modo avión para que no llame nadie. Ahí está, listo, lo dejamos acá. No me gustaba mucho el estudio que tenía antes con esa cortina bordó detrás. Me gusta más, esto tiene más luz, más esplendor. Tenía muchos problemas para hacer las imágenes del croma y qué sé yo. Y bueno, dije, vamos a volver al estudio original. Así que bueno, aquí estamos nuevamente, como el hijo pródigo volviendo a la casa del Padre. Hoy el Señor se nos presenta en la calma, ¿sí? En la calma, en el interior, y nos enseña a buscarlo ahí, ¿sí? Es un evangelio el que vamos a escuchar hoy, que es el de Jesús que camina sobre el agua, pero cómo Jesús busca la soledad, ¿sí? Para la oración, para el encuentro con el Padre. Así que vamos a disfrutar de este evangelio que hoy se nos propone. Pero como siempre, no sin antes pedirle que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba, no cuesta nada, es gratis, y de esa manera nos ayudan a sembrar la semilla de la palabra en el corazón de todas las personas. Y que compartan el video con sus familiares, amigos, etc. Bien, sin más preámbulo, vamos a ir a la presentación de este video. ¿Me acompañan? Vamos. Bien amigos, me encuentro un poco cansado, hice muchas cosas en el día de hoy, no paré en todo el día, así que bueno, en este momento son van a ser las 8 de la noche, me parece que me siento como si fueran las 10 de la noche, pero bueno, vamos a la lectura del Evangelio, ¿me acompañan? Vamos. Está tomado de San Mateo y dice así: después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlos caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras les decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor, gloria a ti,
Señor Jesús. Bien, este evangelio que acabamos de escuchar nos muestra cómo Jesús se presenta caminando sobre el agua. Pero antes de hablar del acontecimiento me gustaría referirme un poco a la primera lectura para poder enganchar con el comienzo del evangelio. En la primera lectura, el profeta Elías, en el primer libro de los Reyes, trata de encontrarse con Dios. Y aparece el viento, el terremoto, etcétera, una cantidad de fenómenos naturales violentos, hasta que, y descubre Elías que ahí no está Dios, ¿no? Hasta que sopla una brisa suave y ahí descubre que está Dios, por eso dice, se tapó el rostro, tuvo miedo de ver a Dios, etcétera. O sea, en la calma, en el interior de la calma, Elías puede encontrarse con Dios. El Evangelio comienza diciendo que Jesús se quiso retirar a solas. Ni los discípulos, ni la gente, ni nadie. Quiso estar solo en el encuentro con el Padre. ¿Sí? O sea, en su interioridad él quería encontrarse con Dios. Quería encontrarse con Dios. Y se ve que pasó toda la noche en oración porque los discípulos se fueron en la barca y dice que a la madrugada, ha pasado toda la noche en oración con Dios. Jesús se presenta caminando sobre el agua. Los discípulos creen ver un fantasma porque en esa época era muy factible que se creyera en esas cosas, más en el mar, que se entendía que los espíritus malos habitaban las profundidades, etc. Y era muy factible creer en estas cosas. Bien, Jesús le dice, tranquilícense, soy yo, no teman. Y Pedro lo desafía a Jesús, y Jesús le acepta el desafío, y Pedro comienza a caminar sobre el agua, porque él confía en Jesús. Si hay algo que tiene Pedro es una confianza muy fuerte en Jesús, siempre. Pero como ser humano que es, hay cosas que lo hacen tambalear, ¿no? Como su carácter, su ímpetu, etc. Y en este caso, si bien él confía en Jesús, pero le pudo más, podemos decirlo de alguna forma, le pudo más el susto ante la violencia de las olas. Había viento en contra, dice, no era una noche tormentosa, era una noche tormentosa. Y ahí es donde comienza a hundirse. Y Jesús le dice, le tiende la mano, no permite que, por supuesto, no permite que Pedro se ahogue, le tiende la mano, lo ayuda, dice, poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué lástima, ¿sí? Entonces, dos cosas nos enseña el Evangelio Primero, el encuentro íntimo con Dios, en la soledad, en el interior, ¿sí? Eso por un lado, eso creo que tenemos que ir descubriéndolo con nuestra vida espiritual, ejercitando nuestra vida espiritual, ejercitando nuestro diálogo con el Señor, que puede ser en el encuentro frente al Santísimo, en el encuentro con la palabra de Dios, etc. O sea, el encuentro con el Señor. Pero ¿qué pasa? Ese encuentro con el Señor produce en el corazón del creyente, produce fe, produce confianza, o sea, hace crecer la intimidad con Dios, hace crecer el conocimiento de Dios, porque Dios no es un Dios de los libros donde uno podrá aprender teología en los libros, pero el conocimiento de Dios se aprende en el trato con Dios, en el encuentro con Dios, ¿sí? En la experiencia de Dios. El conocimiento de Dios es un conocimiento experiencial que le va comunicando al alma la sabiduría. Y ahí es donde está el sabor por las cosas de Dios y el conocimiento cada vez más profundo de Dios. Esa es la verdadera sabiduría, ese es el verdadero conocimiento de Dios. Pero también esto produce que
igual que Pedro, le hagamos desafíos al Señor. Y muchas veces se los hacemos. Le hacemos promesas. Si fulano de tal se cura de esto, te prometo que, y nos lanzamos con el Señor, así como se lanzó Pedro. Y Dios quiere que seamos así. Dios quiere que seamos atrevidos con Él. Dios quiere que lo tratemos. No. Pensar únicamente que Dios es un Dios que está lejano. No, sino que es un Dios cercano. Que Él quiere nuestro trato, quiere nuestro trato confiado como el de Pedro. ¿Sí? Quiere nuestro trato confiado como el de Pedro. Pero ¿qué pasa? A pesar de que nos largamos como Pedro, tenemos en la vida los sacudones que producen las tormentas de la vida. Los sacudones que producen las tormentas de la vida. No, ante esos sacudones comienzan las dudas. Y cuando comienza la duda es cuando el hombre comienza a hundirse. Comienza a hundirse en sus problemas, en el mar de sus problemas, en el mar de sus desencuentros, en el mar de la violencia, en el mar del materialismo, en el mar del secularismo. Entonces comienzas a ponerse en crisis el valor que tenía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor, me hundo. Señor, me hundo. ¿Y cuál es la conclusión que sacamos? A ver, los vaivenes de la vida no van a dejar de estar nunca, ¿sí? Los que tenemos que cambiar somos nosotros, no el exterior, ¿sí? El mar exterior embravecido va a estar siempre, pero nuestra fe en Jesús, sabiendo que Él no va a permitir, eso es lo que se le perdió de vista a Pedro. Jesús no iba a permitir nunca que Pedro sucumbiera, que Pedro se hundiera, que Pedro se ahogara. Jesús no lo iba a permitir. Y eso un poco lo asustó a Pedro. Como humano que es, como te pasa a vos, como me pasa a mí, como nos pasa a todos. Pero siempre en el fondo está Jesús que te tiende la mano y te saca. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Por eso tenemos que seguir caminando sobre el mar embravecido de esta vida, seguir caminando sobre el mar embravecido de esta vida, sabiendo que siempre Jesús es el que nos va a estar esperando. Siempre Jesús es el que nos va a estar socorriendo. Siempre va a ser Jesús el que nunca va a permitir que nosotros nos hundamos. Así que bueno, que el Evangelio nos ayude a crecer en la fe, ya que termina con un desafío de fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Piensen que el Señor hoy nos puede decir a nosotros eso. Carlos, Pedro, Juan, Antonio, Luis, María, Juana, qué sé yo, todos los que pueden estar escuchando y viendo este video, el Señor les puede decir, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, vamos, arriba, no nos dejemos vencer. Jesús está de nuestro lado. Jesús no va a permitir que nos hundamos. Muy bien, hermanos, hasta aquí el video. Les deseo un hermoso fin de semana en compañía de sus familiares, de sus amigos, de todos sus seres queridos. Y nos estaremos viendo para la próxima, si Dios quiere. Chao, que Dios los bendiga. Chao, 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 chao.